Es un agotamiento excesivo por el estrés y la carga de trabajo en una organización. ¿Cómo lo identificas? Cuando la forma que tienes tú de ser cambia, cuando ya no sonríes porque vas a trabajar, cuando te cansa entrar en una reunión, cuando te desconectas de la reunión. Un día en la tarde tomé mi celular y no podía ver. El ojo del lado izquierdo se veía como cuando ves a través de un cristal el arco iris. Sí. Perdí la visión por un ratito del ojo izquierdo y yo decía, no puede ser, y volteaba y decía, no, no, no. Y le dije a mi esposo, bajó mi esposo para otra cosa y le dije, oye, necesito hablar contigo, ya no puedo, quiero renunciar a mi trabajo ahorita. Le dije, ¿podemos? Y mi jefe me dijo, o sea, ¿ya tienes otro trabajo? Y le dije, no, no me voy por otro trabajo, me voy por salud, así le dije, me voy por salud. Hola, hola, ¿cómo estás? De nuevo te saluda Ángela Kohler, psicóloga, mentora en liderazgo, escritora y conferencista, para compartir otra maravillosa historia en este programa llamado No renuncié a mi empresa, sino a mi jefe. Y a la protagonista de la historia de hoy, como a todas las demás, las hemos conocido a través de esta red profesional llamada LinkedIn. Y ella, que se llama Isca González, empieza su publicación con una pregunta. Dice, burnout en recursos humanos. Vamos a ver cómo continúa esta publicación. Nos dice Isca, hace un año renuncié al empleo soñado porque viví un burnout. Si estás trabajando en fin de semana y no lo haces por gusto, sino porque tienes la angustia de terminar pendientes, ella nos invita a que nos conectemos a una transmisión que van a hacer precisamente para hablar sobre este tema tan importante, porque hoy con seguridad muchas personas en el mundo están padeciendo de burnout y no lo saben, no lo han identificado y esto puede acarrear muchas consecuencias a nivel mental y a nivel físico. Así que si tú quieres conocer muchísimo más acerca del burnout a través de nuestra amiga Isca González, solo te pido que te quedes un momentico, 2 minutos, mientras ves el video de introducción y ya la vamos a tener a ella para que nos amplíe mucho más. ¿Qué fue lo que pasó hace un año y que la llevó a tomar esa decisión de renunciar? Nos vemos en solamente un par de minutos. No renuncié a la empresa, sino a mi jefe. Historias reales. ¿Has perdido el equilibrio entre tu vida personal y laboral? ¿Sientes que tus niveles de estrés están aumentando? ¿Te levantas cansada y desmotivada para ir al trabajo? ¿No te sientes valorada por tu jefe y, lo más delicado, sientes que tu salud mental y física está en riesgo? Esto y mucho más es lo que sintió la protagonista de nuestra historia de hoy, quien renunció y ¿saben qué? Esa renuncia no fue a su empresa, fue a su jefe, cuando tomó la decisión de amarse a ella misma. Comprendió que trabajo habrá siempre, pero vida solo hay una. Según un estudio publicado en Harvard Business Review, los jefes son la causa de hasta un 70% de la renuncia de los colaboradores, lo cual genera graves problemas en la organización. Por esa razón, hoy necesitamos líderes mentores que te empoderen, que crean en ti, que te inspiren a llegar lejos, que te permitan crecer profesionalmente, que respeten tus diferencias, que te traten bien y, lo más importante, que te lleven a ser una mejor persona. ¿Qué tipo de líder eres? ¿Qué tipo de líder te gustaría tener? Te invito a ser un líder mentor, deja huella y trasciende. Ya comienza el programa, con la conducción de Ángela Kohler, psicóloga, mentora de liderazgo, escritora y conferencista. Síguela en sus redes sociales para interactuar y conectar con historias reales, porque vida solo hay una, pero empleos muchos. Bienvenidos. Así es, precisamente. Vida solo hay una y empleos hay muchos, así que gracias a Isca González por acompañarnos y darnos su testimonio en este día de hoy. Hola Isca, ¿cómo te encuentras? Bien, muchas gracias, Ángela, y gracias de verdad por invitarme para hablar con tu audiencia. ¿Te imaginabas que cuando ibas a escribir, cuando escribiste este post hace poco tiempo, alguien lo iba a leer y te iba a invitar a que ampliaras lo que había pasado hace un mes? Porque yo me quedé con la duda, ¿qué fue lo que pasó hace un año que te llevó a renunciar?
Claro, honestamente no, te soy súper honesta también, ni siquiera me acordaba ya de ese post en específico, Ujú. eh, y me encanta la idea de que alguien lo haya leído y que estemos aquí. ¿Y sabes por qué, Isca? Porque con seguridad alguien está escuchando, alguien necesita escuchar este mensaje que tú les vas a transmitir. Porque sobre todo las mujeres tenemos un poco de temor a hablar y a expresar cómo nos sentimos, porque hemos sido entrenadas por la sociedad para atender a muchísimas ocupaciones y tener muchos compromisos en el día a día. Hablando de esto, Isca, cuéntanos tú a qué te dedicas en este momento. Sí, hoy soy consultora internacional de adquisición de talento y career coach. Le ayudo a la gente a generar su estrategia de empleabilidad desde los ojos del área de atracción de talento. Wow, y eso es muy interesante. Cuéntanos, Isca, cómo llegaste a desempeñar ese rol, porque entiendo que primero estabas en algunas empresas y cómo llegas ahora a este punto, porque además nos va a interesar hablar mucho de lo que pasó en esa empresa cuando tomas la decisión de renunciar. Claro que sí, pues más de 15 años trabajando en atracción de talento. Yo inicié mi carrera siempre en empresas transnacionales. Soy originaria de la Ciudad de México y empecé a crecer, como creo que muchas mujeres también en el mundo corporativo. Empecé trabajando para México, después Latinoamérica, y siempre fue en el área de atracción de talento. Por mi trabajo, yo era prácticamente una coach de candidatos externos y también coacheaba gente al interior de la organización, Ujú. siempre manejando todos estos procesos. Así es que con esa experiencia, cuando hace un año viví mi burnout, eh, llegó un punto en el que cuando comencé a sanar esa pasión por el trabajo y por la atracción de talento, que honestamente es algo que me gusta muchísimo, fue Ujú. que me llevó a retomar esta carrera como coach, porque la misma gente me pedía que les ayudara. Así es que fue Ujú. algo muy orgánico el regresar. Qué maravilla, pues esta mujer tan especial que estamos escuchando en este momento, mexicana que vive en Ohio, acá en Estados Unidos, además es madre de dos pequeños, es esposa, también es hija, tiene también un círculo social que le corresponde atender. ¿Cómo combinar tantas actividades, Isca? Además, porque tu pequeño está muy pequeño y eso implica pues una mayor dedicación de tu parte. Sí, sí, tiene 4 meses. Ujú, Mira, a mí me sirvió mucho que después del burnout, ujú, identifiqué el burnout y afortunadamente tomé acción rápido. Yo misma contraté el servicio de una coach. ujú, Ya había tomado anteriormente terapia, entonces fue como solamente ujú, retomar las técnicas de meditación y demás. ujú, La organización es la clave y creo que algo importante es, uno, saber decir que no, cuando tienes que decir que no es no, y priorizar. Esto que he estado haciendo y mucha gente de verdad les digo, es que pareciera que es un trabajo de tiempo completo, pero no, es el tiempo que le puedo dedicar a esta función. Me organizo primero pensando en mí, en mi familia, y no siempre lavo los platos, no siempre doblo la ropa, porque no se puede todo, ahí es donde vas ujú. a priorizar. Prefiero estar sentada abrazando a mi bebé o lavando la ropa. La lavo después, ¿no? Entonces, así es como voy La ropa priorizando. puede esperar, tu bebé no. La ropa puede esperar, sí. Así es, así es. Entonces, Isca, dentro de todos esos roles que tú desempeñas, vamos a mirar qué papel jugaron todos ellos cuando tú obtienes esta situación en tu salud. Y vamos a empezar por contarle a la audiencia que está conectada con nosotros, porque posiblemente para ti, para mí, para muchas personas, el concepto de burnout es un concepto familiar, pero quizás no para todo el mundo. Isca, ¿cómo se define el burnout y sobre todo cómo se identifica? Ujú. Pues mira, la Organización Mundial de la Salud ya lo definió como un problema de salud en la organización. Es un agotamiento extremo. Es el Ujú, momento en el que hay distintos niveles del burnout, ujú, pero la forma más fácil de identificarlo, sin llegar a estos términos tan técnicos, es cuando tu cuerpo ya no puede, cuando estás agotada o estás agotado físicamente y entonces cambia tu forma de ser. Esto es relacionado específicamente con el trabajo. Es un agotamiento excesivo por el estrés y la carga de trabajo en una organización. ¿Cómo ujú. lo identificas? Cuando la forma que tienes tú de ser cambia, cuando ya no sonríes porque vas a trabajar, cuando te cansa entrar a una reunión, cuando te desconectas de la reunión, cuando puede llegar a afectar, sí, tu desempeño, no necesariamente los resultados, tu desempeño en el trabajo. Ya no quieres platicar con tus compañeros,
te conectas porque tienes que terminar el trabajo. Si estás en una situación, por ejemplo, de trabajo remoto, ir a la oficina es una tortura, ya no quieres estar en la oficina y entonces empieza a impactar no solo ya en el ámbito laboral, sino impacta también en cómo estás en casa. ¿Tienes energía para hacer cosas en casa? ¿Quieres salir el fin de semana o solo quieres dormir todo el santo día? ¿Te duele el estómago, la cabeza? ¿Tienes problemas gastrointestinales? Se empieza a manifestar también ya físicamente de otro modo más allá del cansancio. Entonces, son muchos los síntomas que puedes identificar, pero todos los que yo te mencioné fueron los que yo pasé. Y qué bueno que tú nos digas esto precisamente, Isca, y es que tú lo pasaste, porque uno puede leer muchísima literatura sobre este trastorno, esta enfermedad, pero a veces la literatura se queda corta porque no saben cómo explicarlo. Tú lo viviste, tú lo pasaste, y hay muchos de esos síntomas que con seguridad algunas personas que nos están escuchando pueden sentirse ya identificadas y decir, yo estoy sintiendo esto. ¿Qué está pasando los domingos en la tarde cuando yo sé que se aproxima el momento de ir a la oficina? ¿Qué está pasando por las noches cuando llego a mi casa y a veces hasta estar con mi familia, con mis hijos, con mi esposo me incomoda porque ya estoy teniendo un nivel de estrés tan alto que sobrepasa ese límite de la normalidad? Así que es muy importante que a esos síntomas les prestemos atención porque a las mujeres se nos ha inculcado un cierto rol en la sociedad y es que somos capaces de todo. ¿Qué decir frente a esto, Isca? Y es que tenemos que ser capaz con todo y el multitasking a la orden del día. Sí, creo que es este concepto ya también de la supermamá, la supermujer. Hace poco veía un artículo en el periódico donde decía que con todo este tema del teletrabajo y la oportunidad de trabajar desde casa, se sigue promoviendo este estereotipo de la mujer. Es decir, tú puedes trabajar desde casa y a la vez cuidas a tus hijos y cuidas la casa y cuidas la familia. O sea, tienes todos los roles completos siempre. La realidad es que es muy complejo el darnos cuenta de eso, porque para muchas mujeres es la satisfacción, es ese reward, ¿no? Es como ese premio que tienes donde alguien te dice: "Estás haciendo las cosas muy bien". A veces tú necesitas escuchar que alguien te dice: "Lo estás haciendo bien", y es donde empezamos a perder el piso de hasta dónde podemos controlar las cosas, ¿no? Es un tema complejo, pero creo que va por ahí, el sentir ese reconocimiento de que puedes con todo. Así Es es. difícil. Y que cuando no puedo con todo me siento culpable. Exacto. Y entonces aparece ese sentimiento de culpa que evidentemente nos lleva a callar en muchas ocasiones cómo nos estamos sintiendo. Si tú que nos estás viendo eres una de esas personas que calla todo esto que siente, pues yo te invito a que sigamos escuchando a Isca González porque con seguridad su historia va a tener mucha repercusión en eso que tú estás pudiendo sentir en este momento. Vamos entonces a trasladarnos, Isca, a ese momento, a esa empresa. Cuéntanos cómo llegas a esa empresa, cuéntanos cómo desarrollas tu ejercicio profesional en esta empresa y cómo empiezas a generar este estado de burnout. Ujú. La realidad es que fue mi primer trabajo en los Estados Unidos. Yo desde antes toda mi carrera la trabajé con Latinoamérica desde México y, siempre dando buenos resultados porque a mí me gusta el apapacho que decíamos hace un momento, ¿no? Entonces, siempre overachiever, siempre llegando a los resultados, dando más, buscando proyectos. Y, pues, así fue como uno de los que fueron mis jefes me invitó a trabajar acá en los Estados Unidos en una posición gerencial. Era mi primera gerencia, así es que yo estaba mucho más comprometida. En aquel momento no tenía hijos, estaba recién casada y yo estaba realizada. Oye, primer trabajo en Estados Unidos, en una gerencia, en una empresa transnacional, trabajando desde casa todo el tiempo. Yo hacía ejercicio a las 5 de la mañana y la verdad es que tenía una rutina muy saludable, porque yo estaba consciente de la importancia de el balance vida-trabajo. Corte A, entregó en resultados, me promueven. En el momento en que nace mi primer hijo, llega la pandemia y me promueven, porque todo mi trabajo había sido muy bueno. Así es que tuve que cortar unos días antes mi licencia de maternidad, llega a trabajar, otra vez me adapto durante la pandemia, y les gustan mucho mis resultados, por lo que me dicen un día: "Oye, estás haciendo muy buen trabajo en Latinoamérica, ahora queremos que lo repliques con Europa. Ayúdanos a tomar una posición interina
mientras otra compañera, por cierto, estaba ahora en otra posición. Ujú, Entonces, yo feliz de que me dieran la oportunidad ujú. mexicana en Estados Unidos, de Cargo de 37 gerencia. años, o sea, wow, y ahora vas a llevar a Europa. Y el reto es esa adrenalina, ¿no? De ahora Ujú, es un reto. sí, Tomo el reto y todo iba muy bien, pero te digo, hay que recordar que estábamos en pandemia. pandemia. Y es el segundo año de la pandemia cuando muchas empresas no visualizaron que iba a haber problemas en temas de supply chain y que Ujú, además iba a muchos temas que iban a comenzar a afectar. ujú, ujú. Me encanta el tema tuyo que dice, no renuncié a la empresa, sino a mi jefe, porque en aquel momento ni siquiera estaba yo viendo más, estaba viendo solo mi realidad, Ujú, mis resultados, mi equipo, mis ujú, entregas. Así fue como ujú, empecé a quemarme o a llegar a este burnout. Trabajo tras actividad, porque estaba creciendo y creciendo y creciendo, y estaba así a un paso de ser una directora global. Entonces, era como ¿qué elijo? Auxilio, quiero seguir creciendo profesionalmente, ¿no? Wow, tremenda esa historia que nos compartes, Isca, porque además es como el sueño americano. Es decir, los latinos que venimos acá, estamos en una posición de gerencia, nos promueven, que no es el típico latino que viene acá a hacer labores de sostenimiento, ¿sí? Lo que le llaman acá labores primarias. Entonces, obviamente, pues tú te sentías súper bien. Cuéntanos si ese cargo que te ofrecieron allí en Europa fue remunerado, es decir, ¿te aumentaron el salario o qué pasó con ese cargo, comillas, temporal? Porque por ahí empieza mucho de este tema de burnout. Claro, claro. Es como dicen ahora el quiet hiring, ¿no? Ya tienes a la persona adentro, puede hacer muchas cosas y le puedes dar más trabajo. No fue remunerado adicionalmente y yo misma no pensé Ujú, en pedir un aumento de sueldo, ujú, no negocié algún ajuste al principio con mi ujú, equipo y ujú, era la misma Isca trabajando ahora con otros time zones, ujú. con los mismos recursos, con todo igual, era lo mismo, pero con una carga adicional de trabajo, o sea, era llevar prácticamente 3 direcciones. Ujú. Y eso que nos dices, Isca, es muy importante. Casi que nosotros a través de estos testimonios lo que vamos sacando son pepitas de oro, de eso que ni siquiera está en los libros, de eso que supera los libros de administración, de gerencia, de talento humano, para que escuchen de una fuente primaria qué es lo que pasa en estos ambientes laborales. Esto me lleva un poco, Isca, a recordar en un episodio cuando me ofrecen también un cargo de gerencia y me pregunta mi líder en ese momento, yo qué necesitaba, le dije, soltar lo que estoy haciendo ahora. Y eso era un riesgo, porque un poco el ego se va a ver ahí afectado como, Ángela, y es que no eres capaz con las dos cosas. Yo me sentía capaz con las dos cosas, pero dije, no, voy a tomar solo una. Y vieras el resultado tan eficiente que dio solamente tomar una. Entonces, el mensaje que estamos entregando en este momento que nos deja Isca es, hay que mirar bien esos ofrecimientos que nos están haciendo y hablar. Si es que nosotros necesitamos acordar algunas normas, algunos entregables, que alguien quizás también asuma parte de nuestras responsabilidades ahora para que nosotros logremos desempeñarnos bien. Y eso no tiene nada que decir de tu desempeño profesional. Eso no tiene nada que ver con cómo eres tú profesionalmente hablando. Entonces, muchas veces callamos, Isca, precisamente porque creemos lo que la cultura tantas veces nos ha insistido, y es que tú como mujer tienes que ser capaz de esto. Pues pongamos unos límites, porque no solamente eres una mujer en el mundo empresarial, sino que también eres una mamá, eres una esposa, eres una hija, eres una amiga, eres una hermana, y todos esos roles se van juntando. Cuéntanos qué pasó después, Isca, de que asumes también este rol para Europa. Claro, cuando empiezo, perdónenme, entonces empiezo a trabajar con el equipo, Uh -huh. todos felices, porque de verdad que esta parte del trabajo remoto, tengo, creo yo, la gran habilidad de conectar con la gente, aunque no esté físicamente ahí. Yo nunca Uh -huh. conocí al equipo de Europa y a la fecha de mi equipo le mandan regalos a mis hijos. O sea, la realidad es que fue una conexión tan bonita en poco tiempo, porque fue cuestión de meses, cuando estábamos ya entrando, la empresa tenía presencia en Polonia, tiene presencia en Polonia. Y tú sabes que llegó entonces la guerra
con Ucrania. Ucrania, todo este tema que está sucediendo con Rusia y demás, pero Polonia está en la frontera y teníamos mucho negocio en esa parte. Entonces empieza a crecer el negocio. Te decía yo también hace un momento, no había una visualización de que el negocio podía crecer y cómo iban a ser los impactos en la cadena de suministro. Eso me afectaba a mí porque aunque yo no era producción, yo era atracción de talento. Empieza a escasear el talento en esta zona y a la par después escasea en Estados Unidos, en Latinoamérica. O sea, dio un giro completamente el mundo laboral y yo seguía, solo yo, con el mismo equipo y ahora teníamos que hacer el trabajo doble o triple. Sí. En ese momento es cuando me di cuenta que no había pedido ni un aumento ni ayuda y que qué iba yo a hacer con los mismos recursos. La exigencia era todavía mayor porque había estado haciendo las cosas bien unos meses antes de que todo esto comenzara a ser un torbellino, ¿no? Así es. Así es. Hay una frase que quiero recuperar acá que la escuchaba mucho. Yo trabajé en el sector público en Colombia, que es mi país de origen, y es: al mejor empleado se le premia con más trabajo. Y nada más cierto que esto. Siendo, Mira, tú lo acabas de mencionar. ¿Sí? Y al mal empleado se le quitan responsabilidades. Entonces, ahí es donde empiezan estas cargas a verse en un desequilibrio y donde algunas personas como tú, pues encuentran que ya hay una afectación. ¿Qué siguió pasando después, Isca? ¿Y cómo llegas tú ya a tener estas primeras manifestaciones de burnout? Porque esto no se manifiesta de la noche a la mañana. Digamos que esto va tomando unos tiempos y así como hemos tenido, por ejemplo, algunas invitadas, Isca, donde empiezan a sufrir de alopecia. Entonces su cabello empieza a caerse, empiezan a bajar abruptamente de peso. ¿Qué empieza a sentir Isca que la lleva a pensar que aquí hay algo que no está funcionando bien? El cansancio, o sea, a mí fue lo que me empezó a pegar, el cansancio. Llegaban, en aquel momento, o sea, yo tenía nada más un hijo que ya estaba de 2 años y por cierto que yo ya quería embarazarme y tener otro hijo y no podía. Estaba tan estresada que estaba cansada y yo hacía ejercicio, porque yo hacía ejercicio tempranito y tenía mi rutina y tenía un agotamiento adicional. Todo empezó con agotamiento. Después fue mi estado de ánimo. Había días en la mañana que me estaba bañando y decía yo, ay, no quiero trabajar, no quiero. Y me costaba mucho, o sea, literalmente era como yo le pedía al agua así de, ayúdame, relájate, me tomaba un tecito, empezaba a trabajar, pero ya era, o sea, era el agotamiento, después empezó el cansancio mental, o sea, físico y mental. En las reuniones empecé a cambiar. Yo tradicionalmente pues no me altero, soy muy amable, me gusta mucho como conectar en el trabajo y ayudar, siempre ayudar, pero llegó un punto en el que me di cuenta que en el querer ayudar me caía todavía más trabajo y empecé a alterarme al grado de que a veces contestaba mal y a mí no me conocían por contestar mal. Entonces, si te das cuenta, es como va progresando, va creciendo, es como un monstruo. Va creciendo, ¿no? Eso va creciendo. Qué importante, Isca, que nos compartas esto que tú pasaste, porque cuántas personas que nos están escuchando y nos están viendo se están sintiendo identificadas con tu relato. Me encantará que nos compartas cómo era para ese momento el vínculo con tu jefe, cómo era tu relación con él, le alcanzabas a compartir parte de lo que estabas sintiendo y luego también cómo era la relación con tu esposo, con tu pequeño hijo, con tu familia, porque ahí también empieza a verse permeada esta situación. Claro, fíjate que aquí yo te diría, mi jefe siempre me preguntaba, de verdad, así como, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y hasta ahí. O sea, la realidad es que muy en el estilo americano, y yo lo entendía así, y yo me sentía cómoda así, no compartíamos más. O sea, cuando yo le dije, oye, por cierto, estoy embarazada, ah, sí, y se le olvidaba, y yo así de, oye, no voy a poder estar en esos meses porque voy a estar, ah, sí, es cierto. O sea, él confiaba en mí. Mi jefe, si algo yo le agradezco a ese jefe, ahorita vamos a hacer el qué fue lo que pasó, pero ese jefe con el que yo estuve viviendo y experimentando el burnout, él me dejaba a mí en libertad, mucha libertad. No había micromanagement, no me exigía, además era yo la que me exigía. Yo era la que no quería pedir ayuda y yo era la que nunca le dije, creo que no puedo. O sea, yo nunca le dije, no voy a poder. Yo siempre decía, veo la forma, yo lo resuelvo. Y él no sabía cómo me sentía yo. Él nunca supo antes de
de cuando le confesé, fíjate la palabra que estoy usando, cuando le confesé el burnout, los 2 teníamos lágrimas en los ojos, porque él no se dio cuenta, porque yo tampoco le hice notar lo que me estaba pasando. ¿Por qué no lo hacías notar, Isca? ¿Qué pasaba en ti, en tu interior, que no expresabas aquello que estaba ocurriendo en ti? Que eres una mujer expresiva, que eres una mujer que tiene esas habilidades para comunicar. ¿Qué ocurría? Ocurría que puse primero el trabajo y dejé a un lado mi familia. Así, o sea, Y así a de ti, fuerte se escucha. y a ti. Y a mí, por supuesto, claro, no, yo era el último, o sea, yo No, era pero ya como, te habías perdido hace rato. claro, Sí. porque yo era yo el resultado y el resultado de la gente. Otra cosa, por cierto, que pasó es, normalmente yo, pues, por lo menos me peinaba, me ponía un poquito, y sabes, de máscara. Empecé a ya era ya sabes, el cabello nada más recogido así, entraba a las juntas, empecé a trabajar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Por eso él no se daba cuenta, porque yo sí sabían en el trabajo que yo estaba presente, yo era omnipresente. Yo estaba en las llamadas de Europa, a mis 3 de la mañana me levantaba para tomar un vaso con agua y empezar a trabajar. Eso quiere decir que hacía un corte a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, el lunch de mi hijo, para que estuviera con la niñera y todo, dejarle su avena a mi esposo y empezar a trabajar. Entonces, él tampoco, como que tampoco se daba cuenta que yo me estaba cansando, porque pues él sí me veía trabajando, él sabía que me apasionaba mi trabajo, pero muy al principio, o sea, como que mi esposo todavía no veía, porque yo no lo expresaba ni con palabras ni de otra manera, todo estaba normal. Isca siempre ha sido la supermujer, la que se organiza, la que planea, la que tiene el calendario a 3 años, ¿no? Y era hasta cierto punto todo normal, pero por dentro ya no. Y por dentro, que es la parte más compleja, Isca, porque esto va tomando una ventaja increíble y no nos damos cuenta de ello. Tenías seguramente lo que llamamos los psicólogos, algunos saboteadores mentales, Isca, decir frases que vienen a tu mente, imaginarios que llegan a ti donde dices, Isca, tú tienes que ser capaz, Isca, esto no te puede quedar grande, Isca, has sido capaz con cosas más grandes, no vas a poder con esto. ¿Tenías ese tipo de conversaciones internas? Claro, claro, porque además, o sea, la zanahoria ahí era, fíjate, en 3 años pasé de gerente de una región a directora y ya me dieron 2 regiones y solo me falta Asia para que entonces ya pueda tener el mundo. Y Claro. entonces esa zanahoria era como es que si yo pude, si ya lo hice, claro que puedo, solo tengo que pasar esto y veo cómo me organizo y entonces voy a llegar a ser la directora global más joven en mi industria de mi país y le voy a poder decir a mis compañeros, y ni siquiera tanto era el ego, era como lo voy a lograr, o sea, que además ahora que me acuerdo, creo que ni siquiera ese era mi objetivo, pero ya veía yo la zanahoria de, voy a ser la directora global, ¿no? Y Wow. sí escuchaba en mi cabeza, el tú puedes, no importa, vamos a resolverlo, solucionamos. Así. Y mientras llegaban esas conversaciones internas, Isca, tu cuerpo se estaba maltratando cada Sí. día. Internamente se estaba maltratando. ¿Qué seguía, perdón, Isca, qué seguía pasando? Discúlpame que te Te interrumpa. iba a decir interna y externamente, porque Ya. creo que ese es clave. Yo, no te sabré decir en los hombres, porque no lo he escuchado del cabello en un hombre cuando está en el burnout, pero en mi caso, mi cabello estaba no seco, extremadamente seco. No se me caía, pero era una sequedad en el Ujú, cabello tremenda, tremenda. O ujú, sea, que yo lo veía y decía: "Es que esto es un estropajo". sí. ¿Por qué? Y me empecé a poner todos los productos que tú Ujú, quieras y tomaba agua y todo, pero mi cabello seguía seco. ujú, Entre paréntesis, mucho tiempo después, hoy ya no está así, ya no está ujú, así, porque estoy sana, ¿no? Entonces es sí. impresionante. Así es, porque el cuerpo grita lo que la mente calla. Y nosotros, básicamente, nuestro cerebro es tan perfecto que aquello que nosotros no logramos expresar verbalmente, pues él de alguna manera lo tiene que expresar y mucho de eso se expresa en nuestro rostro. Entonces vienen las ojeras, la arruga, el cabello, los mismos gestos, los mismos ademanes nuestros ya no son tan agradables como antes. Síguenos compartiendo, por favor, Isca, porque estoy encantada con tu historia y con seguridad quienes están acá también. Están aquí que no se quieren despegar, como yo, y es, ¿qué pasó después? Es decir, ya tú empiezas con ese nivel de crecimiento de estrés, porque una cosa es el estrés que necesitamos, obviamente, porque si aquí en este momento empieza a temblar, tú y yo, Isca, salimos corriendo y no nos importa la entrevista, pero ese es el estrés necesario de supervivencia, ¿sí? Pero este estrés cuando se vuelve excesivo, ¿qué siguió pasando en la vida de Isca? Yo me sentía hiper responsable por todos,
porque mi jefe, como te digo, me daba tanta libertad que yo estaba muy feliz con mi jefe. Yo era la más feliz con mi jefe, yo era la más feliz con mi equipo, y entonces yo decía: "Es que no puedo fallarles. Si yo digo que no puedo, les voy a fallar a ellos, y todo lo que he hecho también le voy a fallar a mi familia", porque además, cabe mencionarlo, es que era un buen sueldo. O sea, cuando tú tienes, creo que muchos latinos, lo mencionabas hace rato, o sea, cuando tú escuchas un six figure, dices: "Oh, guau", o sea, es el sueldo para de ahí crecer. Entonces, yo sentía que iba a fallar, y fue cuando entonces sí empezaron a haber todavía, signos más fuertes de ya no me puedo despertar. O sea, me quedaba dormida en el sillón a las 7 de la noche, y cuando me despertaba eran las 11. Y no es que me preocupara por irme a la cama, es que a las 11 de la noche corría a la oficina porque se me había olvidado mandar correos, o al día siguiente tenía que mandar un reporte, y era era un ciclo en el que no salía, estaba trabajando todo el tiempo, y a ratitos, pues, era como un abrazo a mi esposo y un abrazo a mi hijo y Ujú. síguete. Sí. Y sí quiero decir aquí algo fuerte que fue donde me empecé a dar cuenta. Yo tenía dos teléfonos, el del trabajo y el personal. Mi hijo, acá en la casa hablamos español, inglés y bosnio, y mi esposo siempre dice radi. Radi en bosnio es trabajar. Un día mi hijo me vio con era mi teléfono personal, pero él todavía estaba chiquito y no sabía la diferencia entre uno y otro. Ujú. Y me vio y me dijo, mamá Radi. O sea, él sabía que cada vez que yo agarraba el teléfono estaba trabajando. Trabajando. Y sentí en el pecho y dije, Dios mío, o sea, mi hijo cree que yo trabajo todo el tiempo. No, no, no cree, es que yo trabajo todo el tiempo. Es que es verdad. Y no me había dado cuenta. Es que es verdad. A partir de ese momento, entonces, Isca, empiezas como a generar esa conciencia. Y esto lo decimos porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos en una adicción. Y esto es una adicción, y Ujú. discúlpeme la comparación, como una ludopatía, que es la adicción por el juego, o la droga, o el cigarrillo. Esto es una adicción, que es la adicción al trabajo. ¿Algo de eso lograste sentir, Isca? Sí, porque salíamos, o sea, yo siempre traía el celular del trabajo conmigo. Mi terapeuta, por cierto, en algún punto me dijo: "Esconde el teléfono, o sea, escóndelo, físicamente Ujú. escóndelo, ¿lo puedes Literal, esconder?". Y yo: sí. "¿Y si me buscan? Pues no vas a estar". Y yo: "Pero, ¿y si me hablan? Pues no vas a estar". Hasta que escondí el teléfono, en aquel momento sí me empecé a relajar un poquito, pero después otra vez regresaba. Lo que tú dices es muy cierto, es una adicción, Es una porque adicción. necesitas, o sea, necesitas Es el controlarlo síndrome y de saber que está abstinencia lo que ahí. tú sentías. Con el Tal celular, o sea, cual, imagínense qué fuerte. tal Es cual, exactamente lo mismo. tal Sí, sí, cual. sí. Que te pide más, que te pide que tienes que mirar, que alguien te está buscando. Es el mismo síndrome de abstinencia, digamos que se habilitan las mismas vías neuronales cuando Ujú. estamos en ese síndrome de abstinencia que cuando estamos también frente a una situación de consumo y hay una abstinencia. Así que muy, muy sensible esto. ¿Qué siguió pasando después, Isca, ya cuando tú ves que hasta tu hijo, tu esposo, tu familia, tú misma, lo que empieza a pasar en esas reacciones fisiológicas con tu cuerpo, qué sigue pasando en la vida de Isca? Pasó que fue la gota que derramó el vaso. Tenía tanto trabajo, tantas vacantes que llegaban y llegaban, y yo quería resolver, que un día me quedé sin niñera. Ah, Y esa semana que me quedé sin niñera, entonces fue enfrentar la realidad del trabajo y pedí una semana de vacaciones. Dije, pues sí. voy a tomar la semana, me va a caer bien. Y no pude descansar porque el trabajo seguía viniendo y yo no dejaba el teléfono al lado. Entonces me levantaba igual hacia la misma rutina, hacia la casa, todo, todo al mismo tiempo. Y un día en la tarde tomé mi celular y no podía ver. El ojo del lado izquierdo se veía como cuando ves a través de un cristal el arco iris. Sí. Perdí la visión por un ratito del ojo izquierdo y yo decía, no puede ser. Y volteaba y decía, no, no, no. No podía leer. Y entonces me espanté porque mi esposo estaba trabajando, mi niño estaba dormido y googleé rápido, así como, ¿qué es esto? Trataba de ver con un ojo así y vi que podía ser como una migraña, una cosa así. Acto seguido dejé el teléfono, me metí al baño a bañarme con agua fría, Ujú, porque aunque no me dolía la cabeza, no me sentía bien. Eso fue un ujú. día. Al día siguiente me dio vértigo en la mañana, eran las 4 de la mañana y de hecho creo que mi hijo se despertó, una cosa así. Al intentar levantarme de la cama, todo me dio vueltas, pero en mi vida yo había sentido vértigo y era una sacudida que lo único que se me ocurrió fue volverme a acostar con la cabeza hacia atrás y como a los 20 minutos ya me pude incorporar
Pero ese día fue cuando me solté a llorar y llorar y llorar y a decir, ya no puedo con esto porque me va a pasar algo más grave. Y Sí. te cuento y mira, me acuerdo perfecto. Hasta yo lo estoy Horrible, sintiendo, Isca. horrible. Ujú. Es Sí, sí, sí. increíble cómo el cuerpo nos manda tantas señales, tantas alertas. Ujú, Y dicen que el cuerpo nos manda tantas alertas y tantas señales que cuando nosotros no reaccionamos, pues el cuerpo lo tiene que hacer por nosotros y lo hace a modo de burnout. Porque ujú, nos manda, con seguridad el cuerpo empezó a alertarte desde hacía muchos meses. Lo que pasa es que nosotros no leemos esas señales. ujú. ¿Qué pasó después de ese episodio tan complejo, Isca? ¿Qué pasó contigo, con tu familia? ¿Cómo fue ese momento? Fue en la cocina, porque además lo menciono así porque creo que identifíquenlo, si alguien lo tiene. Fue en Sí. la cocina, me quedé recargada y le dije a mi esposo, bajó mi esposo para otra cosa y le dije, oye, necesito hablar contigo, ya no puedo, ya no puedo, quiero renunciar a mi trabajo ahorita. Le dije, ¿podemos? ¿Me apoyas? Y me dijo, claro, o sea, afortunadamente teníamos ahorros, eso Ujú, sí, siempre ahorramos. Entonces ujú, teníamos los ahorros y fue todo como un pensamiento hasta cierto punto rápido en esa semana, porque dije, es que no puedo. Cada día ujú, después de esos dos temas, ujú. yo, mi cabeza dijo, esto no está bien. O sea, en el Inter, por cierto, y esto es bien importante, me cambiaron de jefe. Ah, bueno, esa parte es súper importante. Me cambiaron de jefe. Yo les dije que mi jefe y yo teníamos una relación súper buena, él me entendía, me apoyaba, Ujú, y en eso la organización tuvo muchos cambios, y de un día para otro, sin avisarme, fue como: "Ya no me vas a reportar a mí, ahora te va a entregar otra persona", y fue como y porque más allá del jefe en sí, porque el nuevo jefe es una buena persona, él es ujú, muy bueno, en verdad es una muy buena persona, pero la forma en la que la organización empezó a trabajar, me empecé a dar cuenta de todo lo que estaba sucediendo con las cargas de trabajo excesivas para mí, para mi equipo, y ese cambio de jefe fue donde dije: "Ya no es mi jefe", o sea, ya no es mi jefe con el que yo me llevo bien, con el que ujú, entiendo, con el que ujú, hacemos juntos, con el que logramos. Y entonces, entre lo físico, el ujú. jefe, las cosas del trabajo, en ese llanto que rompí, todavía me acuerdo cómo me abrazó mi esposo y me dijo: "Sí, sí, haz lo que tú quieras, yo te apoyo". Guau, Y creo que como a la media hora puse la junta con mi jefe y ese mismo día, a unas horas de haber llorado, renuncié. excelente. Qué regalo tan grande te diste a ti y le diste a tu familia, porque imagínate también la angustia que podía sentir tu esposo que algo peor pudiera llegar a pasar con tu Claro. cuerpo, porque el cuerpo llega hasta cierto momento, pero de ahí, si nosotros no leemos esas alertas, pues el cuerpo básicamente puede entrar en otra situación que podemos lamentar más adelante. Y pues nuestra salud física y mental está por encima de todo, Isca, por encima de todo, de una posición, de un reconocimiento, de un estatus, del dinero. Así que fue muy importante eso que nos compartiste y es qué pasa cuando también se dan estos cambios de líderes y nosotros no tenemos quizás ese mismo vínculo con uno que con otro. Pero además mencionaste algo que quiero resaltar acá, Isca, y es que no se trata de que sean malas personas los jefes, es decir, en esencia son buenas personas, lo que pasa es que no todas las personas están entrenadas o están preparadas para liderar. Es decir, no tiene nada que ver con ella como persona, como ser humano, con seguridad son buenos. Pero nos ocurría algo así también en esta institución educativa y es que al mejor docente lo nombraban como coordinador y perdíamos el mejor docente y ganábamos un mal administrador. No todo aquel que hace bien una labor operativa o de misión misionaria está facultado para generar un nivel de liderazgo. Así que no tiene nada que ver con la persona como sujeto, con seguridad son muy buenos, pero para ser líder hay que desarrollar unas ciertas habilidades y de eso pues tú te has venido dando cuenta en estos últimos años o en este último tiempo que has trabajado tan de cerca a ellos. ¿Qué pasa luego, Isca? Y es, llegas a la junta, programas la junta, vas a la junta y dices, renuncio. ¿Qué pasó Ujú. después? Después, bueno, de entrada se dieron cuenta como mi jefe me dijo: "O sea, ¿y ya tienes otro trabajo?". Y le dije: "No, no me voy por otro trabajo, me voy por salud", así le dije: "Me voy por salud". Le conté lo que me pasó, él tenía lágrimas en sus ojos, yo también, porque nunca él no se dio cuenta. Me dijo: "Es que yo no quiero que te dé un burnout". Esa fue la palabra. Me dijo: "¿Por qué no descansas? ¿Por qué no tomas?". Y le dije: "Es que ya estoy en burnout".
Y ahí fue donde se nos salieron las lágrimas a los dos. Entonces, renuncié, dejé un bono, eso es importante también, porque mucha gente también por la parte económica a lo mejor se quiere quedar otro poquito. Me dijeron, oye, ¿no te quieres quedar 2 meses más, solo 2 meses más para que por política te lleves tu bono? Y les dije, no, porque ese bono no vale mi salud. No, perfecto. No vale mi salud, o sea, digo, no era nada despreciable, cabe mencionarlo, pero yo dije, si me quedo, me va a pasar algo. Aparte de que yo no quiero manchar mi reputación porque ya no voy a ser la misma, voy a pedir más días y no voy a trabajar igual, ya no quiero, ya no puedo. Entonces fue como, ya abrí los ojos, Ujú. ya no, Así ya es. no. ¿Y qué Ujú. pasa luego, Isca? Porque es que esta historia está muy interesante. Es decir, entonces ya tú renuncias, no aceptas ese bono, que es muy tentador cuando Sí, uno le sí, dicen así, sí. te quedas un poquito más, vas a alcanzar estas prestaciones, tal cual hice yo, y dije, no, me voy hoy porque mi cuerpo me reclama que es hoy el día que me tengo que ir, porque ningún bono te va a cubrir esa sensación que tú tienes, y qué rico las personas que están aquí conectadas con nosotros, que se sientan identificados con esta historia para que tomen esas decisiones. Porque además, Isca, nadie va a tomar esa decisión por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que dar ese paso, porque la empresa va a seguir, obviamente, queriendo que tú respondas a todos esos compromisos que tenemos. Claro, pues lo que siguió fue que descansé después de renunciar. Mi mamá vino a visitarme desde México, ese cariño adicional, ese apapacho adicional. Empecé a leer todo lo que encontré de burnout. Me di tiempo para mí, pero siempre he sido de las que hace muchas cosas, así es que me metí a un programa de coaching. Después dije, ay, quiero hacer eventos, y en ese momento fue cuando empecé a crear contenido en LinkedIn y dije, aquí me siento bien, con todo esto que hago, aquí estoy muy contenta. Y poco a poco fui regresando. Fui afortunada, porque no tuve que ir a terapia, no necesité algún apoyo adicional, simplemente descansar, hacer ejercicio, relajarme y el cariño de mi familia. Tan fue así que a los 15 días de haber renunciado, quedé embarazada. Qué historia tan interesante nos estás compartiendo, Isque, que con seguridad está tocando la vida de muchas personas que se están sintiendo identificadas e identificados contigo, porque a veces no sabemos ponerle nombre a esto que sentimos. Cuéntanos qué pasa después, entonces ya tú te retiras y entras también en un estado de, ahora, ¿qué voy a hacer? Porque algunas personas se retiran, ya tienen otro empleo, pero digamos que tú dijiste, no, este es mi momento, primero mi salud mental y física, y encuentras también el respaldo de tu familia. ¿Cómo fue ese momento? Porque yo lo viví y no es nada sencillo. Es decir, cuando ya tú ya no te levantaste para ir a trabajar, ¿qué pasó en tu vida? Fue impresionante porque como soy muy activa en esta plataforma en LinkedIn, pues antes la gente me buscaba mucho, me mandaban invitaciones, me buscaban agencias y demás, y silencio, silencio, porque yo sí dije, me siento incómoda en el mundo corporativo, porque igual pasas por distintas etapas en el burnout, pero hay un momento en el que culpas, te enojas, te da coraje, reniegas, y yo dije, quiero todo menos el mundo corporativo. Mi esposo ya habíamos hablado y estábamos en el entendido de que no era importante en ese momento que yo trajera un ingreso adicional a la casa, Ujú, pero yo siempre he sido de hacer muchas cosas. Entonces dije, yo ujú, quiero hacer algo diferente. Eso es ujú, lo que tengo que hacer. Cambiar totalmente. Y yo voy a hacer otra cosa. Y me empecé a ver, ahí les va, empecé a ver así como, me encanta decorar, voy a hacer arcos con globos. Y ujú, después, no, pero soy muy buena, yo planeé mi boda, voy a hacer wedding planner. ujú, Y me metí a cursos, tutoriales, todo lo que encontré, hasta que dije, a ver, es que no necesito algo más. O sea, yo estoy bien, necesito estar bien primero yo y después ya veré, porque si la gente cree que valgo por el título de mi trabajo y la empresa donde estoy y cuánto gano, entonces no está bien. Empecé mucho a meditar. Empecé a meditar, escuché de la meditación trascendental, escuché del mindfulness, porque te digo que investigué de todo, leí de todo, dije, ujú, necesito yo entender qué fue lo que pasó. Y en esas respiraciones y en esa meditación fue como, es que soy yo, ¿qué me gusta hacer a mí? Porque te olvidas de qué es lo que yo quiero. A mí me gusta escribir, voy a escribir. A mí me gusta diseñar, voy a hacer cosas en Canva. Y así fue como poco a ujú. poco empecé a sentirme otra vez yo, ¿no? Pero sí fue muy impactante el ya no soy la directora, ¿no?
Claro, Isca, cuando nuestra vida ha girado en torno a definirnos desde un rango y desde un cargo, ya no ser ese rango y ese cargo y ser lo que somos en esencia, no es nada sencillo, pero es muy lindo cuando uno logra realmente conectar con esa esencia que somos. Así que muchas veces terminamos es desplazando nuestros sueños por acompañar los sueños de alguien más. Y es bonito acompañar los sueños de alguien más siempre y cuando no perdamos nuestros sueños. Pero lo que ocurre precisamente en un momento de estos es que nos perdemos nosotros por complacer a los demás. Así que es muy especial esto que nos estás diciendo, Isca, porque además lograste rápidamente recuperarte del burnout. ¿Qué le puedes decir a una persona que hoy está pasando y dice, yo como que estoy teniendo estos síntomas, algo como esto me está pasando a mí? ¿Qué le podríamos decir a esa persona, Isca, para que debe ir a terapia o debe buscar acompañamiento? ¿Qué le recomendarías tú? Yo le diría, primero, cierra los ojos, respira y pregúntate si esto es lo que quieres hacer hoy, si lo que estás haciendo vale la pena. ¿Cómo te está afectando a ti personalmente? Porque lo he visto, es que mucha gente está ahí, es que es normal, es que es normal. Pausa, cierra los ojos y dime si es normal que te sientas así, es normal que te dé gripa tan seguido, es normal que tengas esos ataques de gastritis, es normal que te duela la cabeza. Si es normal, para ti, cielos, este es un problema, pero te vas a dar cuenta que no es normal. Y entonces ahí decide qué tipo de ayuda necesitas. Solamente quieres platicar con tu familia, quieres buscar a un psicólogo, en tu empresa quieres acercarte a recursos humanos. El tema es busca ayuda porque sí se puede prevenir una etapa avanzada del burnout, puedes salir del burnout y puedes tratarlo. Entonces, pide ayuda. Solo date cuenta, por favor, y define qué tipo de ayuda vas a pedir. Eso es muy importante lo que tú nos dices, Isca, y es escuchar nuestro cuerpo. ¿Quién mejor para nosotros conocer nuestro cuerpo? ¿Alguna reacción extraña, un dolor de cabeza que no es tan natural, el dolorcito ya también en el estómago, comemos algo y nos empieza a caer mal, y entonces nos tocamos el cabello y como que no lo sentimos igual de sedoso que siempre? Mire, cada cuerpo reacciona distinto. Lo que le pasó a Isca o lo que me pasó a mí no necesariamente te tiene que pasar a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, pero escucha tu cuerpo. Esa es una recomendación muy especial que nos deja Isca y también busca apoyo. Busca apoyo, buscar apoyo jamás te hace una persona débil, te hace una persona inteligente, porque tu salud cuesta más que cualquier situación. Isca, entonces ya aquí diste ese paso y encontraste un proyecto de vida hermoso en el que estás hoy dedicada precisamente a ayudar a profesionales a definir su plan de desarrollo de carrera y de estrategia. ¿Qué significa esto, Isca, en términos sencillos, ya para las personas que nos están escuchando? ¿A qué te dedicas hoy? Ujú. Pues en realidad creo que son dos vertientes. Mi principal sería, honestamente, crear contenido en LinkedIn, principalmente donde estoy, y en otras plataformas, porque quiero transformar los procesos de reclutamiento y selección. Todos los días contribuyo explicando las mejores prácticas que yo sé que sí son posibles. En función de eso, acompaño a la gente que hoy está, por ejemplo, buscando empleo o gente, típicamente trabajo con gerentes, por cierto, que me buscan y dicen, es que a lo mejor yo dentro de la organización quiero hacer algo diferente, yo quiero crecer o quiero cambiar de empleo. ¿Por dónde empiezo? Porque como cambió tanto el mundo laboral, entonces están buscando por dónde, cómo funcionan los procesos. Y desde ese entendimiento de cómo es el proceso, yo los acompaño. Te decía esto de LinkedIn porque es una plataforma que permite potenciar la voz. Cuando yo era directora en una empresa para 70,000 colaboradores, si bien me escuchaban 10, era mucho. En un año en LinkedIn tengo 10,000 seguidores más, es decir, hoy tengo aproximadamente 20,000 seguidores. Orgánicamente yo no he pagado ningún anuncio, todo ha sido con mi contenido. Y sé que hay gente que está feliz porque tienen 100,000, millones. Para mí son 20,000 personas que quieren escuchar lo que yo estoy diciendo. Entonces, eso es lo que yo hago al día de hoy. Estás ayudando a transformar muchísimas vidas, Isca, primero haber transformado la tuya, transformar a las personas que también se acercan a ti. Me transformaste también a mí, estás transformando también a nuestro equipo, porque llegamos a esta publicación y nos dimos cuenta que existe una mujer llamada Isca González, que en algún momento de su vida laboral sufrió burnout
y que ha querido transformar esa historia de vida en un momento también de aprendizaje y de inspiración para muchas personas que con seguridad hoy se sienten identificadas con tu testimonio. Isca, ¿qué mensaje final le quisieras dejar a las personas que nos están viendo, nos están escuchando y que como yo están súper encantadas con esa historia que tú nos has compartido? Claro, yo les diría que no hay límites, los límites te los pones tú y eso implica también saber decir que no. Ujú. Todo lo que tú quieras hacer, lo vas a lograr. Y les cuento 2 sueños rapidísimos que yo tuve cuando empecé a crear contenido. El primer sueño que tuve fue que me escuche la generación Z. Quiero llegar con los estudiantes. Ojalá un día pueda hablar con ellos. Las universidades me empezaron a buscar para dar conferencias, pero hace poco una alumna, por su iniciativa, voluntariamente se acercó conmigo para pedirme hablar con ella y con sus compañeros de liderazgo. Evidentemente, esa no fue una sesión, que tuviera algún pago para mí económico, pero fue una recarga de energía impresionante. El uno, cumplí mi sueño, llegué a la generación Z, me están escuchando. Ujú. Y el otro es que yo siempre había querido como colaborar mucho más con LinkedIn. Esto sí que yo nunca me lo imaginé. Yo ni siquiera sabía lo que significaba ser un top voice en LinkedIn, Sí que lo eres. pero, Ujú. o sea, yo seguía a los top voices y yo decía, wow, es que son top voices porque son, saben de lo que están hablando y la plataforma los respalda y entonces ellos establecen también la conversación de lo que sigue, las novedades, etcétera, ¿no? Yo sigo a Amy Miller y sigo a muchos top voices en el área de empleo. Cuando 8 meses después de haber comenzado a crear contenido, me llega un correo que dice: "Isca, felicidades, eres elegida como una LinkedIn Top Voice en la categoría de empleo". ¿Qué significa eso para la gente que a lo mejor no está muy Sí, familiarizada con la por plataforma? favor. Significa que LinkedIn es una plataforma que tiene más de 900 millones de usuarios. Ujú. De esos 900 millones de usuarios, 19 millones son mexicanos. De esos 19 millones de mexicanos, LinkedIn este año eligió a 5 y yo soy una de esas. ¡Eh! Entonces, entre 19 millones de personas, que si bien, por supuesto, hay gente, no todo el mundo está activo en la plataforma, pero me eligieron porque la pasión con la que yo quiero ayudar y con la que creo firmemente en que las cosas pueden cambiar porque depende de nosotros, me trajo ese reconocimiento, que honestamente es mucho más, y lo digo así, más allá del dinero es que estoy llegando a la gente, y yo quiero potenciar eso también en otras plataformas. Así es que gracias a eso te conocí, gracias a eso estoy aquí y espero que Sí. mi historia les sirva. Con seguridad, estoy absolutamente segura de que les va a servir a muchas personas que nos están escuchando, porque eres una voz facultada para hablar sobre todo esto y porque eres una voz ya reconocida. Qué hermoso que nos compartas también estos dos sueños, cómo se van materializando cuando nosotros tenemos claro ese foco hacia dónde vamos, pero además hoy que vives en bienestar, que tienes un cabello hermoso, que tienes también una familia, a tu pequeño hijo también allí muy cerca a ti, a tus dos hijos, por supuesto, y bueno, a tu esposo que también ha sido un gran artífice de todo esto que tú estás haciendo hoy, y a la familia y amigos también les agradecemos que siempre nos están acompañando en estos procesos y en estos nuevos desafíos que tenemos. Gracias por prestarnos tu historia, Isca, para poder inspirar a muchas mujeres y hombres, porque el burnout, además, si bien trabaja mucho, desafortunadamente, y se presenta mucho en mujeres, también hay hombres que lo padecen, así que hombres también, a expresarse, a hablar, a compartir, porque también esto, cuando lo hablamos, jamás nos hace débiles y jamás nos hace menos profesionales. Isca, obviamente te podemos localizar a través de tu página en LinkedIn, que es tienes muchísimos seguidores y pues por supuesto yo ya soy una de ellas. Gracias, sí, ahí me encuentran y en todas mis plataformas estoy como The Hiring Revolution, es lo que yo quiero hacer, The Hiring Revolution. Wow, hacer esa revolución de todas las personas que quieren ingresar ahora a estar en ese mundo laboral y en ese mundo corporativo. Gracias de nuevo, Isca, y a todos ustedes. Los esperamos la próxima semana en un episodio más. No renuncié a la empresa, sino a mi jefe. Y además, si tú quisieras entrenarte como un líder mentor, pues me encantará que nos conectemos porque hoy hago parte de una comunidad hermosa, a la cual invito también a Isca, que se llama la Red Global de Mentores, desde donde definimos todo el quehacer de nosotros como profesión y como área de entrenamiento en líderes. Así que si quisiera seguirnos, nos encantará. Estoy en todas las redes sociales como angela.mentora
para que sigamos compartiendo contenido de calidad como lo acabamos de hacer con Isca. A todos ustedes, gracias y nos vemos en el próximo episodio. No renuncié a la empresa, sino a mi jefe. Chao, chao. Gracias.